Mañana, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Solamente 5 amenes. Bueno, qué bueno es el Señor. Hace un poquito de calor, aunque en algunos lugares está bien, pero creo que hace un poquito de calor, ¿verdad? Por lo cual trataré de ser lo más breve posible en esta mañana. Agradecemos a Dios, hoy está nuestra hermana Maribel, después de haber estado unos días en el hospital, bienvenida junto a su esposo Wilson. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios porque pueden estar hoy con nosotros. Muy bien, saludamos a todos los que nos visitan por primera vez. No sé cuántos nos visitan hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos. Le damos un aplauso al Señor. Muy bien, y ya por último saludamos a los hermanos, hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales, del Facebook. Le damos también la bienvenida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estuvieron ayer en el hotel, en la sala del hotel? ¿Puede levantar su mano? Muy bien, la mayoría, ¿verdad? Pero entiendo de que hay bastantes que no estuvieron. ¿Cómo era el título de ayer del mensaje? Dios como legislador. Y me van a permitir unos minutos para así poder introducir la segunda parte, sería hoy de Dios como legislador. Vamos a hablar hoy la segunda parte. Yo decía que habíamos conocido, la mayoría de nosotros, pues a Dios como Padre, ¿verdad? Lo habíamos conocido o lo conocemos como Salvador, como misericordioso, maestro, abogado, etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de la importancia que es tener a Dios en este momento como abogado, porque cuando se acabe la gracia, cuando Él venga a buscar a su iglesia, el que hoy es el abogado que nos defiende ante el Padre, se va a convertir, para los que se queden y no sean arrebatados y no sufran por no dejarse poner esa marca, se va a convertir en el juez. Qué importante es tener a Jesús como nuestro abogado y no como juez. Amén. Cuando alguien muere hoy siendo hijo de Dios, Cristo está con sus manos extendidas como abogado para decir: yo he pagado por él, él es inocente porque yo he pagado ya por él. Pero cuando hoy alguien muere sin tener a Cristo en su vida, se va a un lugar de tormento para luego, como dice Apocalipsis, ahí ese gran trono blanco, vi a alguien sentado en él y se abrieron los libros, y los que no fueron escritos, hallados escritos ahí su nombre, pues ya sabemos lo que les espera. Por eso ayer concluíamos que hoy es el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador y poder tenerlo como nuestro abogado. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablar de otra forma, basándonos en el versículo que ayer hablemos en Isaías, capítulo 33, versículo 22. Si lo vas encontrando, me vas diciendo amén. Isaías 33, 22, que dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Hoy quiero hablar como legislador, como hablemos ayer, pero vamos a añadir también la palabra rey. Vamos a orar. Yo te pido que me ayudes en esta mañana a orar, a decirle al Espíritu Santo que en esta mañana Él nos pueda hablar. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, en esta mañana, te hemos alabado, te hemos adorado, hemos podido sentir tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Ahora hemos leído esa palabra ya bendita de por sí, pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos sigas hablando como solamente tú sabes hacerlo. Toma control de mi vida en esta mañana.
para hablar lo que tú quieras hablar a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Muy bien, hermanos. Hablábamos que el legislador, ¿qué es un legislador? Se refiere a quien hace o establece o da leyes para la ordenación de la sociedad, o en el caso de Dios, el orden del universo. Hablábamos sobre la importancia de que haya unas leyes establecidas para el buen funcionamiento de la sociedad. Y lo mismo sucede en la iglesia. Hablábamos sobre el libro de Jueces y acababa el libro de Jueces, el último versículo, que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y qué triste, el libro de Ruth capítulo 1, versículo 1, dice que había hambre porque gobernaban los jueces. Acaba el libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía, no honraban a Dios, no obedecían a Dios y eso como consecuencia traía hambre, de tal forma que que Noemí con su esposo, sus hijos se van de donde ellos estaban a otras tierras, ¿verdad? Ahora, hermanos, conocemos a Dios como legislador, pero lo tenemos también como rey, porque Dios era el rey de Israel hasta que en primera de Samuel ya está mayor y el pueblo de Israel dice, queremos un rey. ¿Para ti Dios es tu rey? ¿Y lo honras como rey? Porque esto se conoce como teocracia. Teocracia viene la palabra de teo, Dios, y aquí significa simplemente un gobierno ejercido directamente por Dios. En todas las naciones, el ejemplo más claro de una teocracia desde el principio de la nación hasta que se establece el rey como Saúl es el pueblo de Israel. Dios es el que había mandado las leyes para el buen funcionamiento de las leyes morales del pueblo de Israel. Ahora, también había unas leyes espirituales para la vida espiritual, porque qué buenas son las leyes establecidas por Dios para el orden. Hablábamos ayer sobre esas leyes del jornalero que Dios había establecido diciendo al jornalero cuando acabe el día le pagas. No esperes al día siguiente porque el jornalero es pobre y necesita ese dinero para comer. Hablábamos sobre la ley de la rebusca, en la cual cuando habían recolectado las vides o los olivos, les decía Dios, no vayáis a rebuscar lo que ha quedado ahí. Eso lo vais a dejar para las viudas, para los pobres, para los huérfanos y para los extranjeros. Y eso, hermanos, como yo decía, en Jaén, si usted pone ahí, eso es muy interesante, usted en Google pone rebusca en Jaén, va usted a ver cómo eso todavía se sigue haciendo en Jaén. Yo creo que ellos ignoran de dónde viene, pero eso todavía está. Y ahí dice que cuando ha pasado el tiempo de la recolección, por ejemplo, de la aceituna, que es lo que más hay en Jaén, dice que las asistentes sociales dan un papel, una autorización para que esas personas necesitadas puedan ir a esos campos establecidos y ahí lo enseña y le dejan recolectar lo que ha quedado de la primera recolección. Pero no puede ir todo el mundo, tiene que ir personas autorizadas, porque hay algunos que dicen yo soy pobre, pero no lo son. Incluso está ahí la Guardia Civil para poner orden. Pero cuanto más las leyes espirituales tienen que gobernar nuestra vida. Solamente la pastora dijo amén. Dios bendiga a la pastora. Hermano, es bueno para una sociedad que haya leyes. ¿Por qué? Yo me paso el semáforo en rojo porque mi ley es lo que yo quiero. No, hay unas leyes establecidas. Aún en diversos países las leyes son distintas. Ayer hablábamos de esos que conducen por la izquierda. ¿Quiénes son? Los ingleses. Y bueno, y en otros lugares. Yo cuando estuve en Inglaterra lo pasé mal. Porque veía que llegaba a la rotonda y en lugar de hacer como hacemos aquí, se metían por el otro lado y yo como que íbamos a chocar. Uno estaba acostumbrado a las leyes del gobierno, pero ahí son diferentes. Por ejemplo, en Holanda se permite hasta fumar marihuana o tener marihuana
5 gramos encima y no pasa nada en algunos cafés, restaurantes especiales. Ahora, esa misma nación no permite que ellos compren o que cultiven, sino tienen que comprar en un mercado negro y luego lo pueden vender. Es raro, pero eso está ahí. Ahora, si usted en Estados Unidos, aunque también en Estados Unidos hay algunos estados que dejan, no en todos, si a usted le pillan con droga, puede tener un serio problema. Tailandia, hasta este año, el tener marihuana significaba ir a la cárcel y ahora, a partir de junio, ha sido ya esa ley abolida y permiten. ¿Qué te quiero decir? Hay leyes establecidas por los hombres, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero si estás en ese país tienes que cumplirlas. Ahora, para nosotros la ley principal es la de nuestro Rey. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y si la ley del cielo dice que eso está mal, aunque la ley de cualquier país diga que está bien, yo voy a decir, eso está mal. Porque Dios es mi legislador. A Pablo y a Silas le prohíben predicar y él dice, pero ¿cómo no vamos a predicar? Nosotros hemos venido y somos llamados a predicar y lo meten en la cárcel. ¿Y qué sucede? Lo azotan, lo golpean, lo meten en lo más profundo de la prisión, pero ellos ahí siguen alabando a Dios. Iglesia, aunque sufras penalidades, aunque sufras persecución, sigamos obedeciendo lo que Dios ha establecido, porque lo que Dios ha establecido sigue siendo lo mejor. Amén. Entendemos entonces la teocracia, lo que significa el gobierno establecido por Dios. Y es triste, Dios les ha sacado de Egipto, Dios ha establecido jueces, cuando los jueces gobiernan, hay paz, hay estabilidad, cuando el juez muere hay problemas. Y llega ahí Saúl, que quieren ponerlo como rey. Samuel está viejo, él ha tratado de dejar a sus hijos como jueces, pero sus hijos no son personas aptas. Dice la Biblia que eran aptos al soborno. Qué triste, ¿verdad? Que a veces siendo un padre como Samuel, un hombre en consagración con Dios, un hombre en comunión con Dios, pues tiene unos hijos distintos. Y a veces decimos, ¿cómo serán los padres de ese mal muchacho? No juzgues a los padres sin conocerlos. No, porque es que son muy severos y tú sabes cómo están siendo sus hijos. Porque Samuel era un hombre honrado, Samuel era un hombre íntegro, Samuel era un hombre que constantemente estaba en la presencia de Dios y sin embargo los hijos dicen que eran dados al soborno. ¿Y qué sucede? El pueblo dice, oye Samuel, tú te estás haciendo viejo, te estás haciendo mayor, hay que hacer un cambio. Pero en lugar de decir, vamos a buscar otros jueces, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, Samuel, tú que eres un hombre de estar ahí en el monte, de estar en el lugar santísimo, constantemente buscando a Dios, en lugar de decirle, vamos a orar para que Dios nos dé otro juez, ellos dicen, queremos un rey. Y Samuel se enfada. Porque, hermanos, no nos podemos quedar como mirando para otro lado. Ah, no pasa nada. No, lo que está mal está mal. Samuel se enfada y habla con Dios y Dios le dice, oye, tranquilo Samuel, no te enfades. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Dales un rey. Ahora, amonéstale y dile que cuando tengan un rey le va a pasar esto, le va a pasar esto, le va a pasar esto y le va a pasar esto. Porque toda acción tiene una consecuencia. El desobedecer a Dios trae consecuencias nefastas. El obedecer a Dios trae bendición. A veces esas consecuencias no son momentáneas o al instante. Yo hablaba ayer que alguien puede decir, yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Sabemos lo que es la ley de la gravedad? Es que la manzana esa que se cae, entonces, bueno, usted ya sabe. Pero en otras palabras, la ley de la gravedad es que el peso, si es superior, pues se va a caer. O sea, todo peso superior a lo que es el aire, si pesa más, se va a caer. Y alguien dice, yo no creo en la ley de la gravedad. Y voy a subir a un 10º piso y voy a volar como un pájaro. ¿Qué le va a pasar si se tira por la ventana? No, pero es que yo no creo en la ley de la gravedad. Bueno, ya no hace falta. Hay unas consecuencias momentáneas. Lo mismo sucede con la persona que no obedece a Dios. Tal vez no lo vemos al instante,
pero tarde o temprano esa acción va a traer un fruto. La Biblia dice que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y yo, si reconozco a Dios como mi rey, yo no puedo hacer lo que se me antoje. Yo tengo que obedecer a esa legislación. A veces no la puedo comprender, a veces no la puedo entender, pero tengo que obedecerla. Hablábamos ayer de Moisés, que era un hombre que estuvo en el desierto 40 años ahí con el pueblo de Israel, pero también pasó su desierto particular para ser llamado. Y en ese desierto Dios le habla. Y era un hombre que subía al monte constantemente y veía a Dios. Y Dios le muestra y Dios le dice, así lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque era necesario que así se hiciera para el buen orden del pueblo. Hermano, Dios establece leyes. ¿Para qué? Para que los sacerdotes espiritualmente también pudiesen santificarse. No podían servir de cualquier manera a Dios. Ellos tenían establecido algunas normas, algunos principios. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Por ejemplo, en cuanto a los holocaustos y los sacrificios, Dios les dijo cómo tenían que hacerlo. Luego lo puedes mirar en 2 de Crónicas 23, 18, entre muchos versículos. No lo podían ofrecer como ellos quisieran. Tenían que ofrecerlo como Dios le había establecido. Por ejemplo, Éxodo 30, esto sí que quiero que lo podamos leer. Éxodo 30, 18. Éxodo 30, 18, dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no muera. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Interesante. Hay otros pasajes que nos dicen que cuando ellos iban a ofrecer otra clase de sacrificios, tenían que lavarse los pies y las manos y la cabeza. Aquí nos habla de que en ese sacrificio, en el tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Y eso qué nos dice simbólicamente? Hermanos, yo ahora voy con sandalias y la verdad es que es una maravilla. Uno con estas calores el pie va fresquito. Pero cuando llego a casa, normalmente si he estado por asfalto no pasa nada. Pero si he estado por algunos lugares donde hay polvo, barro, ¿qué sucede? Que tengo los pies sucios. Sí o sí. Lo mismo nos sucede espiritualmente en nuestro caminar. Yo trato de andar en santidad, pero tal vez voy por la calle y ahí escucho una palabra, o sigo andando y veo algo y tengo que reprenderlo en el nombre de Jesús, o sigo caminando y me vienen pensamientos de cualquier otra forma. Eso significa que mis pies, que tal vez mis manos se están manchando espiritualmente, por lo cual yo constantemente necesito ir a la presencia de Dios a lavarme. ¿Para qué? Para poder ministrar al Señor y que el Señor me ministre a mí en santidad. Eso lo estableció Dios. Usted se imagina algún sacerdote que diga, yo no me lavo los pies. Las manos sí, pero los pies, dice, para que no muera. Ojo, no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No, pero yo en lugar de lavarme todos los días las manos y los pies, lo voy a hacer una vez al mes, porque el agua hay que ahorrar. Bueno, pues te estás arriesgando a entrar a ministrar y que ahí puedas morir. Lo mismo sucede espiritualmente. Necesitamos constantemente, hermanos y hermanas, acercarnos. ¿Quién es el agua de vida? Jesucristo. Necesitamos constantemente acercarnos y sentir ese agua que nos pueda limpiar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Como Él dice,
Recíbeme y sentirás esos ríos de agua vivas desde tu interior. Por eso, iglesia, necesitamos constantemente. No, pero yo ya me acerqué. No, constantemente, hermanos, cada día Dios ha establecido como Rey que podamos buscarle y cada día entrar en su presencia. Mira lo que dice Números 31, 24. Números 31, 24. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Ahí está hablando para algunas personas que habían vivido situaciones en las cuales necesitaban estar fuera del campamento para luego entrar, pero tenían que lavarse sus vestidos el séptimo día, lo mismo que dice Levítico 14:2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Hermanos, yo me he encontrado muchas personas que dicen, yo me someto a Dios, pero no me someto a nadie más. Yo me someto a Dios, pero yo no me someto ni a mi pastor, ni a la iglesia, ni a mis padres me someto. Cuidado. Yo ayer decía, ¿Cristo a quién viene a buscar? A su iglesia. Dios no dice en su palabra, Cristo no dice en su palabra que venga a buscar a personas, Él dice que viene a buscar a su iglesia. ¿Y tú cómo vas a ser arrebatado si no eres parte de su iglesia? No, pero la iglesia no es el que está en un local, ¿de acuerdo? Dice que la iglesia lo formamos un cuerpo. Uno es la mano, otro es el brazo, otro es el codo, otro es un dedo, sí o sí. ¿Y qué hace por ahí una mano andando sola? No, yo soy iglesia. La iglesia lo forma el cuerpo de la esposa de Jesucristo. Por eso es importante entender que hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Y voy a entrar ya en la última parte del mensaje. Dios como Rey del universo ha dejado establecido algunas cosas. Yo hablaba sobre ser parte de una nación o pertenecer a un pueblo. Usted se acuerda de Pablo cuando le van a golpear y dice, ojo, que yo soy ciudadano romano. ¿Usted se acuerda? Ahí le temblaron las piernas a los que lo estaban juzgando. Ciudadanos romanos, sí. Los ciudadanos romanos no se podían juzgar de cualquier manera. Las leyes de los judíos no podían estar sobre las leyes de Roma. Y cuando le dicen esto no lo podemos juzgar nosotros, tiene que ir a Roma. Hermanos, espiritualmente sucede así. Roma estaba respaldando a su ciudadano por cuanto era ciudadano romano. Y algunos compraban ese título. Quiero decirte que si tú y yo somos ciudadanos del cielo, el que se ocupa de nosotros, el que nos defiende, el que nos respalda, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Soberano. Por eso es importante, hermanos. Ahora, si soy ciudadano, tengo que dar ejemplo de que soy ciudadano. Porque aunque Pablo fuera ciudadano romano, si llega a Roma y él hubiera hecho algo contrario a lo que decía Roma, ahí venían las consecuencias. No, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero ¿cómo estoy viviendo? Porque si yo digo que soy hijo e hija de Dios, si yo digo que tengo a Cristo en mi vida, tengo que vivir de tal forma que mis manos, que mis pies estén limpios constantemente. Tengo que vivir de tal forma que si yo me mancho, voy delante de Él, le pido perdón, pero no sigo practicando eso que me está alejando de Dios. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios. Nosotros antes de conocer a Dios practicábamos el pecado y hacíamos lo mismo, porque éramos esclavos del pecado. Pero si el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos ha libertado, ya no somos esclavos del pecado. Yo puedo caer un día en una cosa, otro día puedo caer en otra, pero no es lo mismo. Porque si yo caigo en lo mismo es que tengo un problema. Tal vez yo he sido ciudadano del reino de los cielos, pero tal vez me he enfriado y estoy dejando de ser ciudadano de ese país. ¿Pueden decir aleluya? Dice la Biblia, Hechos 20:28, de algo que Dios ha establecido
sobre su iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es interesante, aquí habla a los pastores, a los obispos, a los líderes, pero yo lo quiero agregar para todo aquel cristiano o cristiana. Nosotros tenemos el deber primero de mirar por nosotros mismos. Porque hay mucha gente que le gusta mirar por los demás y esto se hace así y esto se hace así, pero lo que ellos están diciendo ellos no lo están haciendo. Ay, si no puedes decir aleluya, di ay. Me acordaba de que Jesús le decía al pueblo, haced lo que dicen los fariseos, pero no hagáis lo que ellos hacen. Qué triste. Hay gente que quiere ordenar, que quiere mirar por los demás, pero no está aplicando esos principios a su vida. Y una vez que hemos mirado por nosotros, debemos de mirar por todo el rebaño donde el Señor nos ha puesto. ¿Por qué? Porque eso es parte de la familia de Dios. Hermanos, hoy yo estoy cansado, usted me ayuda en el camino, me levanta y vamos juntitos. Y mañana usted está en el suelo y yo le levanto y yo le ayudo. Porque nadie somos imprescindibles. Todos somos prescindibles, pero lo que esté en nosotros debemos de hacerlo. Lo que esté en nuestra mano no podemos mirar para otro lado, sino lo que esté en nuestra mano debemos de ayudar. Y ahí dice, para apacentar la iglesia del Señor. Esto es la iglesia del Señor. Y vuelvo a repetir, hay gente que la menosprecia. Hermano, la iglesia del Señor no es tuya ni es mía. La iglesia del Señor es de Jesucristo. No, pero a mí esto no me gusta. Tranquilo, Dios pone y Dios quita, Dios hace y Dios deshace. Estamos preparando o está preparado ese estudio de las 7 iglesias de Asia, la que aparece en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y todas las iglesias, todas tenían carencias. ¿Eran de Dios? Sí, pero iglesia perfecta no hay. Cuando tú llegas a una iglesia, cuando yo llego a una iglesia, esa iglesia deja de ser perfecta, si lo era. Y si era imperfecta, pues lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo de carne, todavía hay esas luchas, todavía hay esas situaciones en las cuales la iglesia tiene que pasar. Pueden decir aleluya. Ahora no nos olvidemos, esta iglesia no te pertenece ni a ti ni a mí. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, que Él ha pagado con su sangre. Por eso vuelvo a repetir, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarse está trayendo la finalidad de apostatar de la fe. Pastor, ¿qué dice? Sí, si tú dejas de congregarte, si tú dejas de tener este ambiente de coinonía como tenía la iglesia primitiva y lo ha tenido en los siglos, al final eres una oveja solitaria, la cual el lobo te va a zampar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si viene el lobo y que la oveja está suelta, ¿qué pasa? El pastor no la puede defender. Ah, pero es que mi pastor es Jesucristo. Ah, pues ese pastor te dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Esta iglesia es de Cristo, no podemos menospreciarla. Esta iglesia tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos. ¿Para qué? Para honrarla. ¿Para qué? Para poder hacer una casa de Dios que cuando venga la gente necesitada, que cuando venga la gente con problemas, puedan sentir que este es un lugar donde Cristo es el Rey, donde son bien recibidos, para ser sanados, para ser salvados, para ser restaurados. Gloria al Señor. Muy bien. La Biblia nos enseña que hoy más que nunca la iglesia tiene que estar alerta. Mira lo que dice y voy concluyendo. Lucas 6:26. Lucas 6:26. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Iglesia, necesitamos conocer la legislación de Dios. Pastor, ¿y eso dónde se descarga? Eso, porque la Constitución, yo sé que allí hay un link. No, la legislación de Dios, las normas establecidas por Dios, las normas establecidas por el Rey de Reyes y Señor de Señores, están en la Biblia. No, pero es que yo siento, si ese sentir es contrario a lo que dice las Escrituras, ese sentir no sirve. Pero es que, pastor, es que funciona porque vienen cientos de personas. Emoción, si tú quieres ver cientos de personas, vete a ver un partido como ayer jugaban ahí, ¿dónde era? El Barcelona con el Real Madrid. Me gusta que el Barcelona gane los amistosos para que el Madrid gane la Champions, la Liga y todo lo demás, ¿verdad? Pero el que haya mucha gente no significa que ahí esté Dios. Nosotros tenemos unas leyes. Ahora mismo, si tuviéramos cualquiera de nosotros que estar en un juicio y fuéramos juzgados por algo, hay unas leyes que van a decir, según dice la ley, este hombre es culpable o este hombre es inocente. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. Dios ha establecido lo necesario, no hay revelaciones nuevas, no hay palabra nueva para que podamos añadir a lo que Dios ha establecido. Esta legislación, esta ley es suficiente para conocerle a Él y para poder heredar la vida eterna. Dice que Pilato tiene delante a Jesús y cuando tiene delante a Jesús le dice, oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dice, no, yo no soy el rey de los judíos. Yo soy un rey de otro lugar. Si yo fuera rey de aquí, estarían defendiéndome. Y entonces sí, yo soy el rey de reyes, el señor de señores, el rey del cielo, el rey del universo. Pero aún no ha llegado mi tiempo para que yo reine. Te lo parafraseo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que hoy el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Por eso, hermanos, es que estamos viendo esas leyes tan absurdas. Hoy dicen una cosa, mañana dicen todo lo contrario. Y vemos como muchos políticos están trayendo leyes para que los voten, pero no es una ley sana. Vemos ahí, hermanos, lo que se está hablando de las enseñanzas de nuestros hijos, nuestros nietos en las escuelas. Y es aberrante. Eso si lo vieran nuestros tatarabuelos, aunque fueran inconversos, se tirarían de los pelos diciendo, ¿pero qué está pasando en esta sociedad? ¿Cómo pueden enseñar estas cosas a estos niños de 4 y 5 y 6 años hablándole de todas estas cosas cuando ellos tienen simplemente que jugar y ser felices y aprender a leer y a escribir? Por eso las leyes de este mundo están inducidas por Satanás. Pero nosotros, vuelvo a repetir, somos de otro reino, de otra ciudadanía. El que nos defiende es Jesucristo. No sé si usted ha visto a veces con los americanos, con los gringos, y pongo este ejemplo. Como haya una persona de su país que lo hayan detenido sin motivo, ellos van a hacer todo lo posible porque esa persona sea libre. Pero si me pasa a mí como español, vamos a ver qué pasa con mi embajada. Y ya no digo de otros lugares, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Ya tú sabes. Pero si a nosotros nos meten en problemas por obedecer a Dios, oh hermanos, Dios nos defiende. Él está preparado para hacer lo que tenga que hacer. Y yo me acuerdo ahí de Pablo, hermanos, un terremoto. Ellos estaban cantando. Yo me imagino que Dios empezó así con el pie a hacer palmas y ahí hubo un terremoto. Que todas las cadenas de todos los presos, todas las puertas fueron abiertas. Pero a ellos no les pasó nada. O Pedro cuando estaba ahí en la cárcel, junto a un soldado que la puerta se abre, la cadena se cae y él dice, pensaba que era una visión, salgo por en medio de todo y voy a la calle. Hermanos, no te preocupes, si tú honras a Dios, Dios te honra. Iglesia, no nos preocupemos, es el tiempo de lavarnos, de limpiarnos, de constantemente seguir adelante, de unirnos, de dejarnos de tonterías y poder ver a Dios y que vean a Dios en nosotros. Porque de eso se trata nosotros. Esto es un consulado del reino de los cielos. Tú sabes lo que pasa en un consulado, apláudele fuerte.
¿Tú sabes lo que pasa en un consulado? Que si tú te metes en un consulado, esté donde esté, ese trozo de consulado es un trozo del país que representa. Y ahí no puede entrar la policía, ahí no pueden entrar los soldados, ahí no puede entrar un enemigo, como hablábamos ayer de las ciudades de refugio. Déjame decirte, el enemigo trata de matarnos, de destruirnos. Por muchos años nos ha tenido esclavizados en Egipto, pero cuando hemos venido a la casa de Dios, estamos en su consulado. Y te voy a decir algo más, nosotros somos parte del cielo. Cuando salimos de este lugar, seguimos siendo un consulado para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja y para que podamos alcanzar al perdido y pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Ahora sí que concluyo, lo he dicho 4 veces, a la cuarta es. La conclusión del mensaje es la misma de ayer. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, hermanos? Pasan los años. Yo ayer me desperté, tenía 18 años, tenía un pelo por aquí bien rizado, estaba bien delgadito, estaba no como Romaín, ¿verdad? Pero un poquito así, y ahora me miro al espejo y digo, ¿y quién es este tipo? Y ya cuando pasan 5 segundos digo, ¡ah, soy yo! Pasa el tiempo muy rápido. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Dios dejó legislado hasta que trabajara el pueblo de domingo a viernes, un día de descanso. Hablábamos ayer sobre ese punto. Dios trabajó el lunes, el martes, todos los días para hacerlo todo. Dios lo podía haber hecho en un instante, pero Dios dejaba un principio. Llegó el sábado y ese día vais a descansar, como yo he descansado. Pero yo no tengo necesidad de descansar, pero quiero ser un ejemplo. ¿Para qué? Para que ese día lo santifiquéis y podáis buscarme. Hermanos, estamos en un mundo que nos envuelve y sin darnos cuenta nos envuelve por todos los lados y al final perdemos la óptica y nos olvidamos de nuestro primer amor, como decía la pasada semana, el pasado domingo nuestro hermano Eliseo. Has dejado tu primer amor. Es el momento de retomarlo, es el momento de buscarle. Todo lo que tenemos, todo se va a quedar. Todo ese afán que tenemos por trabajar, que está bien, que hay que trabajar, todo eso se va a quedar. Pero cuando estemos delante de Él, ¿qué le vamos a decir? La salvación es gratuita, sí es verdad. Pero qué bueno es que podamos decir, Señor, tenía las manos vacías, pero aquí traigo regalos para ti, que gracias a tu ayuda yo he podido conseguir para tu gloria y para tu honra. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Esta es la conclusión del mensaje. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Para qué estamos en este país? ¿Yo para qué nací en este país? ¿Para hacerme rico? No. ¿Para qué estoy en este país? ¿Para comprarme una casa grande? Bueno, si puedo me la compraré, pero ese no es mi prioridad. Mi prioridad es honrar a mi Dios, a mi Rey, a mi legislador. Porque cuando yo le honro a Él, las bendiciones de Él me alcanzan. Es que es maravilloso. Hay gente que busca la bendición, busca la unción aquí, busca la unción allá. No, Dios dice, si tú me obedeces y tú me honras, las bendiciones te alcanzarán. Ese es el punto, hermanos. Las bendiciones de Dios nos alcanzará. Cierre sus ojos en esta mañana. Cierre sus ojos en esta mañana. Medite en la palabra. Medite en esta palabra que hemos compartido hoy. ¿Es usted un ciudadano del cielo? Pues demostrémoslo. ¿Tenemos a Dios como Rey? Pues honrémoslo. ¿Tenemos a Dios como nuestro legislador? Pues cumplamos sus leyes. Estaba leyendo en esta mañana cómo Dios le dice a sus sacerdotes, si me tenéis como padre, honradme como padre. Nosotros si decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro legislador, honrémosle. Porque cuando yo le honro estoy diciendo, gracias por esas leyes que tú has establecido. Gracias por esa legislación que tú has establecido en tu palabra para que podamos también conocerte, para que podamos andar en santidad, para que podamos andar conforme tú así lo deseas. Si Dios te ha hablado en esta mañana, ahí donde estás, con tus propias palabras, dile al Señor, quita de mí lo que estorbe.
Si Dios te ha hablado en esta mañana, dile al Señor que cambie tu corazón, tu mente, esas leyes que tal vez son contrarias, esas situaciones que no le están glorificando. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, dile al Señor que el Espíritu Santo en esta mañana te ministre, quite de ti todo aquello que estorbe y pueda hacer de ti un hombre, una mujer de Dios, un hombre santo, una mujer santa, consagrado, apartado para Él. Padre, en esta mañana hemos compartido tu palabra, he compartido tu palabra, Señor. Ayúdame a mí en primer lugar a honrarte. Ayúdame, Señor, a mí en primer lugar a obedecer tus decretos, tus leyes, porque entiendo que si lo has hecho tú es lo mejor para mi vida, Señor. Presento tu iglesia, aún los hermanos y hermanas que han seguido este culto por internet. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, trae liberación, trae restauración sobre cada uno que así lo necesite. Y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo santo, consagrado, que no desechemos tus leyes, que no desechemos tu señorío como hizo el pueblo de Israel, sino que para nosotros tú seas nuestro rey. Y así como tú dices, nosotros seremos para ti tu especial tesoro, Señor. Bendícenos, únenos, límpianos, quita de tu iglesia todo lo que estorbe, todo lo que no sea tuyo, quítalo, todo decreto humano, arráncalo, todo decreto que no venga de lo alto, Señor, quítalo. Queremos ser hombres y mujeres que honremos a nuestro legislador, a nuestro rey. En el nombre de Jesús, amén y amén.